El susurro de la bruja en la niebla. Hay algo que la gente que vive en las ciudades ha olvidado. Algo que en lugares como Bogotá todavía se alcanza a sentir, pero que solo aparece cuando te alejas lo suficiente del ruido. No tiene un nombre exacto. Algunos lo llaman silencio, otros lo llaman presencia, pero quienes han vivido en zonas rurales, en pueblos pequeños o en las montañas que rodean la sabana, saben que ese silencio no es vacío, es algo más. Es como si el lugar estuviera observando, esperando, respirando. Cuando sales de Bogotá hacia el norte, hacia zonas como Chía o Sopó, el cambio es inmediato. Las luces disminuyen, el aire se vuelve más frío y la niebla empieza a aparecer sin aviso. Y no es una niebla normal, no es solo humedad en el aire, es una niebla que parece moverse con intención, que aparece en momentos específicos, que cubre los caminos justo cuando menos deberías estar ahí. Las personas que han crecido en esos lugares saben algo muy importante. Hay caminos que no se recorren de noche, hay fincas donde no se entra después de cierta hora y hay nombres que no se mencionan en voz alta, especialmente uno, un nombre que durante años se dijo en susurros, un nombre que muchos prefieren olvidar, pero que algunos todavía recuerdan, y es el de la bruja de la niebla. Esta no es una historia cualquiera, no es un cuento inventado, no es algo que alguien escribió para asustar. Es un relato construido a partir de testimonios de personas reales, de cosas que pasaron en lugares reales. En una zona rural de entre Huasca y las montañas cercanas a la laguna de Siecha, un lugar donde la historia, la naturaleza y algo más se cruzan. Todo comenzó hace más de 20 años a finales de los años 90, cuando la región era aún mucho más aislada. Menos carreteras, menos luz, más campo, más oscuridad y mucho más silencio. En esa época, en una finca alejada de la carretera principal vivía una familia. No eran ricos, no eran conocidos, eran personas normales, trabajaban la tierra, cuidaban animales, vivían como muchas otras familias de la zona. Pero esa finca tenía algo particular, algo que los vecinos siempre comentaban, aunque nunca directamente. Decían que el lugar no se sentía bien. Al principio la familia no notó nada extraño, los días eran normales, el trabajo era duro pero constante, las noches tranquilas, hasta que comenzaron a notar pequeños detalles, cosas que parecían insignificantes, pero que con el tiempo dejaron de serlo. La primera señal fue el silencio, no un silencio normal, sino un silencio absoluto, de esos que no existen en el campo, porque en el campo siempre hay algo, insectos, viento, animales, pero en algunas noches todo desaparecía, ni un sonido, nada, como si el lugar completo se detuviera. Luego vinieron los animales, las gallinas comenzaron a inquietarse sin razón, los perros no querían salir de la casa después de cierta hora y una noche uno de los caballos apareció completamente alterado, sudando, temblando, como si hubiera visto algo, pero no había nada, o eso parecía. Una madrugada el padre de la familia se despertó por un sonido, un golpe seco, como si algo hubiera caído afuera. Se levantó, tomó una linterna y salió. La niebla era muy espesa, tanto que apenas podía verse algunos metros al frente. Caminó hacia el corral, todo parecía normal hasta que escuchó algo, un susurro. No venía de la casa, no venía del bosque, venía de la niebla. Se quedó quieto, escuchando. El susurro volvió, pero esta vez fue diferente. Parecía una voz muy suave, como si alguien estuviera hablando muy cerca de su oído, pero no había nadie. El hombre regresó a la casa, no dijo nada, pensó que tal vez estaba cansado, que había imaginado cosas, pero eso fue la primera vez y no sería la última. Los días pasaron y las cosas empeoraron. La madre comenzó a tener sueños muy extraños. Soñaba con una mujer, siempre la misma, alta, muy delgada, con el cabello largo, siempre cubriéndole el rostro y siempre estaba en la niebla, observando, sin moverse, sin hablar, solo mirando. Al principio lo tomó como una pesadilla, pero los sueños siguieron repitiéndose, una y otra vez, cada noche, hasta que comenzó a notar algo inquietante. La mujer se acercaba cada vez más. Primero estaba lejos, entre la niebla, luego más cerca, después frente a ella.
y en el último sueño la mujer levantó la cabeza y habló, pero no con palabras. La mujer abrió la boca y de ella salió un susurro, un sonido imposible de entender, pero que se sentía como si no hubiera sido un humano. La madre despertó gritando. A partir de esa noche, la familia empezó a notar algo más, algo que no podían explicar. En algunas madrugadas, cuando la niebla cubría completamente la finca, se veía una silueta, muy a lo lejos, cerca del límite del terreno, siempre en el mismo lugar, siempre inmóvil. Al principio pensaron que era alguien, un vecino o un campesino, pero cuando intentaban acercarse, la figura desaparecía, sin hacer ruido o sin dejar rastro. Y entonces una noche, la figura no desapareció, se quedó ahí, esperando. Esa noche fue diferente. La figura no desapareció, no se desvaneció en la niebla como las otras veces, no retrocedió, no se ocultó, simplemente se quedó ahí. El padre fue el primero en verla. Estaba despierto, sentado en la cocina, cuando notó algo a través de la ventana. Al principio pensó que era un árbol, una sombra, algo normal, pero entonces se dio cuenta de algo que lo dejó completamente inmóvil. La figura estaba demasiado quieta, no se movía con el viento, no reaccionaba, no hacía absolutamente nada. Se levantó lentamente, se acercó a la ventana y entonces la vio con claridad. Era una silueta humana, alta, demasiado alta, más de lo que una persona normal podría medir, delgada, con los brazos colgando a los lados, el cabello muy largo, tan largo que parecía cubrirle completamente el rostro. El hombre sintió un escalofrío recorrerle por todo el cuerpo. Algo dentro de él le decía que no debía seguir mirando, pero no podía apartar la vista. Y entonces ocurrió. La figura se movió, pero no caminó, no dio un paso, no hizo ningún gesto humano, simplemente apareció más cerca. Como si la distancia no importara, como si el espacio entre ellos no existiera. El hombre retrocedió de inmediato, el corazón le latía con demasiada fuerza y muy rápido. Trató de convencerse de que estaba imaginando cosas, pero en ese momento los perros comenzaron a ladrar. No era un ladrido normal, era desesperado, agudo, como si estuviera viendo algo que no entendían. La familia se despertó, todos salieron a la sala y el padre, sin decir una palabra, señaló hacia la ventana. La madre miró y lo que vio hizo que su rostro cambiara por completo. Era ella, la mujer de los sueños. No había duda, era la misma figura, la misma forma, el mismo cabello cubriendo el rostro, la misma presencia que había visto noche tras noche en su mente. Pero ahora ya no era un sueño, estaba afuera. Los niños comenzaron a llorar, la madre los abrazó y el padre, con voz que apenas le salía, dijo, no salgan, no salgan. La figura volvió a moverse, pero otra vez no caminó, no avanzó como una persona, simplemente apareció unos metros más cerca. Ahora estaba justo en el límite de la finca y entonces algo peor ocurrió. El silencio absoluto volvió, pero en esta vez no fue natural, fue absoluto, forzado, como si el mundo entero hubiera sido silenciado. Los perros dejaron de ladrar, el viento desapareció, incluso los insectos dejaron de hacer ruido. Y en medio de ese silencio se escuchó algo, un susurro, pero no venía de fuera, venía de dentro de la casa. La madre fue la primera en reaccionar. Giró lentamente la cabeza y miró hacia el pasillo, oscuro, largo, silencioso. Y ahí, por un instante, vio algo moverse, una sombra. ¿La viste?, susurró el padre. No, 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 no. Pero su expresión lo decía todo. La figura ya no estaba solo afuera. Algo había entrado. Las luces comenzaron a fallar, parpadeaban, se apagaban, volvían y con cada parpadeo la sensación empeoraba. El susurro se hizo más claro. No era una voz, no eran palabras, era algo más antiguo, un sonido que no pertenecía a ningún idioma, pero que se sentía como si intentara formar uno. El padre tomó un machete, no sabía contra qué, no sabía qué estaba pasando, pero necesitaba hacer algo. Caminó lentamente hacia el pasillo. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El aire estaba denso, difícil de respirar.
Y entonces la vio al final del pasillo, la figura, pero no como antes. Ahora estaba dentro de la casa, más alta, más delgada, y esta vez el cabello no cubría completamente su rostro. Se podía ver algo, una sonrisa, pero no era una sonrisa humana. Era demasiado amplia, demasiado incorrecta. El padre se quedó paralizado, el cuerpo no respondía, el miedo era absoluto y entonces la figura inclinó la cabeza de forma antinatural, lenta, crujiendo y habló, pero no con palabras. Fue un susurro, un sonido, algo que no debería existir. El hombre sintió que algo le presionaba el pecho como si no pudiera respirar, como si algo le estuviera aplastando desde dentro. Detrás de él la familia comenzó a llorar, pero sus voces se escuchaban lejanas, distorsionadas. La figura dio un paso, esta vez sí, un paso real, y el suelo crujió. Este sonido rompió algo. El padre reaccionó, retrocedió, gritó, y en ese momento las luces se apagaron por completo. Oscuridad total, los gritos llenaron la casa, los niños, la madre, el padre, todo era caos. Y en medio de esa oscuridad, el susurro se convirtió en algo más, una risa baja, lenta, antigua, y luego silencio. Cuando todas las luces volvieron, todo estaba quieto. La figura había desaparecido, pero algo había cambiado, porque en el suelo del pasillo había marcas, marcas como si algo hubiera sido arrastrado o como si algo hubiera dejado huellas, pero no eran huellas normales, eran demasiado largas, demasiado delgadas, como dedos. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. La casa seguía en pie, los objetos estaban en su lugar, la familia seguía ahí, pero algo se había quedado. No era algo que se pudiera ver fácilmente, no estaba en cada momento, no aparecía siempre, pero se sentía. El padre fue el primero en cambiar. Ya no dormía, pasaba las noches despierto, sentado en la cocina, mirando hacia el pasillo, como si estuviera esperando algo o vigilando. A veces hablaba solo, en voz baja, como respondiendo a alguien, pero cuando la familia le preguntaba, no recordaba nada. La madre también comenzó a deteriorarse. Los sueños regresaron, pero ya no eran como antes. Ahora no veía a la mujer desde lejos, ahora la veía dentro de la casa, de pie, observándola mientras dormía. Una noche despertó y no estaba soñando. La figura estaba ahí, al lado de la cama, inmóvil. La madre no gritó, no pudo. El miedo era tan profundo que su cuerpo no respondió. La figura lentamente inclinó la cabeza y por primera vez sus ojos fueron visibles. No tenían color, no tenían forma, eran vacíos. Y entonces susurró, muy cerca, demasiado cerca. Ya te vi. A la mañana siguiente, la madre no dijo nada, pero sabía algo. Eso no iba a terminar. Los niños también comenzaron a cambiar. El más pequeño empezó a hablar con alguien invisible. Se reía, respondía y a veces se quedaba mirando fijamente hacia las esquinas oscuras de la casa. Una tarde, la madre lo escuchó decir algo que la dejó helada. Ella dice que no nos vayamos. Eso fue el punto de quiebre. La familia definitivamente decidió irse. No empacaron todo, no vendieron la casa, no hicieron planes. Simplemente se fueron esa misma noche. Salieron antes de que oscureciera, sin mirar atrás, sin despedirse. Nunca regresaron. Durante años, la finca quedó abandonada. Nadie quiso comprarla, nadie quiso habitarla. Los vecinos evitaban el lugar, especialmente de noche, pero algunos decían cosas. Decían que ciertas madrugadas, cuando la niebla cubría completamente el terreno, se podía ver una figura cerca de la casa, alta, delgada, inmóvil, y que a veces las luces se encendían, aunque no había electricidad, aunque no había nadie. Décadas después, un grupo de jóvenes decidió ir. Quería explorar, grabar, demostrar que todo era un mito. Llegaron en la noche con las linternas, cámaras y esa confianza típica de quien no cree en nada. La casa estaba deteriorada, vieja, silenciosa, pero vacía. Desde el momento en que entraron, lo sintieron. El aire era pesado, difícil de respirar. Uno de ellos comenzó a grabar, otro iluminaba el pasillo
y entonces lo vieron. Las marcas en el suelo, las mismas, largas, delgadas, como dedos. Uno de los jóvenes se rió, intentó bromear, pero su voz temblaba. Y entonces la cámara captó algo. Al fondo del pasillo, una silueta, inmóvil. Cuando enfocaron mejor, ya no estaba. Pero el ambiente cambió, el silencio cayó de golpe y entonces lo escucharon. Un susurro, exactamente el mismo, pero esta vez más claro, más cerca. No se vayan. Uno de los jóvenes dejó caer la linterna, otro comenzó a retroceder y en ese momento la puerta principal se cerró de golpe. Nadie la tocó. El pánico fue inmediato. Intentaron abrirla, no pudieron. Y entonces la risa, la misma, baja, lenta, antigua. Uno de ellos gritó, otro comenzó a llorar y en medio de la oscuridad la figura apareció, esta vez frente a ellos, más cerca que nunca y ahora sonriendo. La cámara cayó al suelo, la grabación se cortó. Nadie sabe exactamente qué pasó después, pero a la mañana siguiente la puerta estaba abierta, la casa vacía. Los jóvenes aparecieron horas después, caminando por la carretera desorientados. Ninguno quiso hablar de lo ocurrido, pero uno de ellos dijo algo, solo una frase. No nos dejó ir, nos dejó salir. Hoy, en zonas rurales cercanas a Huasca, todavía hay personas que conocen esta historia. No la cuentan completa, no la explican, pero advierten algo. Si alguna vez estás en la niebla y sientes que el silencio es demasiado profundo, si escuchas un susurro que no puedes entender, si ves una figura que no se mueve, no la mires, no respondas y sobre todo, no te quedes, porque hay cosas que no necesitan atraparte, solo necesitan